Cada setmana una veu, cada setmana una entrevista. Doncs avui tenim amb nosaltres a la flamant guanyadora de Masterchef Junior 11, la Valentina. I és que la final de la 11a edició de Masterchef Junior ja s'ha celebrat i va ser realment una final brutal. La catalana de 9 anys es va convertir en la triomfadora d'aquesta temporada després d'un duel ajustadíssim amb l'Anna. I la tenim aquí amb nosaltres. Valentina, com estàs? Com estàs, Valentina? Tot bé? Doncs molt bé, molt emocionada i amb ganes de contar-vos-hi tot. Escolta'm, enhorabona perquè, escolta'm, ho vas fer brutal, genial. Escolta, no tinc paraules. Em vas fer estar fins les tantes de la nit veient aquesta final que va estar renyida fins al final, Moltíssimes gràcies. Escolta, deixa'm escoltar una mica, suposo que ja ho has vist, però nosaltres volem escoltar el moment en el que et vas proclamar guanyadora de Masterchef Junior 11. Ay, Dios mío, la madre, un momento. Ay, por favor, rápido. La ganadora de la 11ª edición de Masterchef Junior es... No puedo mirar. Ahora mismo siento orgullo, felicidad, calma, muchísima calma. Estoy súper contenta. Yo me llevo millones de... Valentina, enhorabuena, de verdad. Felicidades. Muchas gracias. Oye, ¿qué sientes ahora al escucharlo de nuevo, al verlo de nuevo, este momentazo? Pues estoy muy orgullosa de mí, muy contenta y con muchísimas ganas de poder seguir cocinando. Oye, y has llevado a Samboy a lo más alto, hija mía, pero a lo más alto. Que oye, que he entrado en la web del ayuntamiento que te han puesto ahí en primera plana, no sé si lo has visto. Sí. Pues estoy muy orgullosa de poderle haber dedicado un plato a mi pueblo, porque al fin y al cabo son mis raíces. Así es. Mira, déjame volverte a poner un trocito más de este momento en el que presentaste precisamente este plato tan bonito que a mí me dejó, pero ojiplático, nunca mejor dicho. Mi plato se llama Samboy, un lugar para soñar. La fiesta más popular de allí es la carxofada. Y como podéis ver, mi plato lleva alcachofa. También se lo quería dedicar a mi pueblo porque siempre hay muchísimas actividades para hacer, como por ejemplo la cabalgata de los Reyes, donde yo salgo en una de las carrozas de los Reyes. También la rúa de carnaval, donde yo salgo disfrazada. Eres una estrella en Samboy, ¿no? Sí. ¿Y qué nos cuentas del plato? Pues lleva una alcachofa a la brasa y confitada, con un rumesco en polvo, unas perlas de limón, un tartar de langostino y espuma de bacon. ¿Cómo nos gustan a los cocineros, por lo menos a mí, probar cosas diferentes? ¿Quién se le ocurre poner un tartar de langostino, esos tropezones de limón que le va tan bien, con una alcachofa de toda la vida hecha a la brasa? Que un niño pueda llegar a pensar que eso puede ser un plato, qué bien. Bueno, la idea es muy bonita. Es una muy buena manera de empezar este menú, con un plato que pone en valor por igual a un langostino y a la alcachofa. Qué buen plato. Gracias. Valentina. A mí me enorgullece ver cómo una niña tan pequeña siempre se siente tan orgullosa de sus padres, de sus amigos, de su familia, de su pueblo, que eso es lo más bonito que hay. Pues yo la verdad, o sea, si me dan este plato y me ponen ahí un muro y no veo quién lo ha hecho,
en ningún caso pensaría que lo has hecho tú, Valentina. ¿Cuántos años has dicho que tienes? 9. O sea, a mí me ha parecido un plato súper equilibrado porque tiene el sabor marino y umami del tartar de langostino. La espuma de bacon me parece que es muy punky, o sea, que le da ese toque canalla al plato. Las perlas ácidas me parece que aportan otro matiz más. Luego más el romesco, que debe tener un poquito como de guindilla picante, tostada. Yo no le pondría ni le quitaría nada. ¡Qué bien! Me ha parecido fascinante. Este es un plato para soñar, sin duda. Enhorabuena. Gran trabajo, Valentina. Qué bonito, Valentina. Madre mía, qué palabras de los jueces, de David Muñoz. Oye, esto es para enorgullecerse del trabajo hecho. Enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Yo creo que después de currar muchísimo y de trabajar, yo creo que me he merecido esto de ganar. Hombre, por favor, yo creo que te lo has currado, pero al 200%, ¿eh? Porque, de verdad, con 9 añitos has hecho un concurso brutal, genial, espectacular, no tengo palabras. De verdad, nos has hecho disfrutar, como decía Pepe en la final, da gusto ver a niños como vosotros, y en concreto como tú, que desde tan pequeños trabajáis y vivís la cocina de esta forma tan especial, ¿eh? O sea que enhorabuena, chapó, porque yo no sé cómo empezaste en el mundo de la cocina, porque, oye, tienes 9 añitos, ¿cuándo empezaste tú a ponerte delante de los fogones? Pues yo desde muy pequeñita, porque ya les pedí a mis padres ayudar un poco y otras veces solo observaba y escuchaba, que así también se aprende mucho. Sin duda, escuchando, importante. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues también he aprendido mucho de mi amiga Fina, que es una gran chef y me ha ayudado mucho, y de mi madre también. Oye, las madres, por favor, tu madre, ¿cómo estaba? Tu familia, que estaba ahí emocionadísima, tu familia, ¿cómo la quieres, Qué importante es la familia, Yo quiero muchísimo a mi familia y estoy totalmente de acuerdo de que es la cosa más importante que hay. Y yo coincido también con Pepe y con tu madre, que salieron en esta final, que tienes algo especial. Tienes algo especial, Valentina, y yo creo que lo tienes que aprovechar, porque, oye, tienes un sentido para mezclar gustos, para saber poner ese sabor en esos platos tan especiales que hiciste, y eso lo tienes que seguir trabajando, no lo dejes, no lo dejes nunca. Muchas gracias. También quería mencionar a Ana, que ha sido la otra duelista y también se la ha currado muchísimo. Sin duda. Y que somos súper amigas y la quiero muchísimo. Oye, lo que me gustó también fue esa deportividad. Hace nada teníamos con nosotros a Inés Hernán, que tuvisteis la suerte de que os visitara en el programa, la flamante también ganadora del Celebrity, y nos decía pues un poco esto, ¿no? Esa deportividad, que al final sois compañeros, ¿no? Y que tanto gane una como la otra, también hay esa rivalidad sana, que si uno gana no pasa nada y el otro también se alegra, ¿no? Del éxito de la otra, ¿no? Totalmente. Ana y yo somos súper amigas, y si hubiera, todos en general, todos somos súper amigos, y hubiera ganado el que hubiera ganado, estaríamos orgullosos. Oye, ¿cuál prueba exterior de las que hiciste te gustó más? O que dices, esta me encantó. Yo tengo 2 preferidas. A ver. Disney, porque me lo pasé genial, y la que fuimos a la Sartre, Martín de la Sategui y Paolo Casagrande. Oye, es que habéis tenido unas pruebas de exteriores brutales, O sea, de 3 estrellas Michelin o 4, O sea, se lo han currado este año, Mucho. De verdad. Y también, oye, las pruebas que hacíais divertidísimas, también en plató, como la del Mago de Oz, esta última, yo creo, y además que os lo habéis pasado bomba, bailando, cantando, de todo habéis hecho, Sí, hemos hecho de todo, incluso en el plato. Oye, ¿y con los compañeros qué tal? Supongo que muy bien, ¿no?
yo con los compañeros genial porque al fin y al cabo estamos un mes y medio juntos y yo me llevo muy bien con todos y son todos mis amigos. Somos una familia ya. ¿Y ahora qué? Valentina, ¿qué vas a hacer? O sea, con el premio, luego vas a seguir cocinando. Pues yo voy a seguir formándome, voy a Claro. seguir cocinando y voy a seguir aprendiendo de todo este mundo culinario. ¿Cuál es tu referente a nivel culinario? ¿O de algún cocinero de estos que os ha venido a ver? ¿O otros que tienes tú? A ver, mi referente es el gran Jordi Cruz. Hombre, por favor. Porque lo quiero muchísimo y es mi Jordi. El Jordi que no falte, por favor. Oye, Claro. y estos jueces, ¿cómo se hacen querer, eh? ¿Sí o no? Hombre, sí. Que los hemos tenido los tres aquí al programa y son fantásticos. O sea, yo creo que también es una suerte poder conocer a Pepe, Samantha y Jordi. Sí, es una suerte y yo los quiero muchísimo a todos. También forman parte de esta familia Masterchef y al fin y al cabo ellos ya no solo valoran los platos, sino también nos ayudan a mejorarlos. Sin duda, son auténticos. No sé si podrías definir con una palabra a cada uno de ellos. Por ejemplo, Samantha, ¿cómo la definirías? A ver. Mira, yo los definiría más bien con una palabra, con un alimento. Venga, va, me gusta la idea. Mira, a Samantha lo definiría con una fresa, porque es así muy fresca, muy natural y tiene mucho sabor. Me encanta. ¿Y a Jordi? A Jordi lo definiría como una fruta del dragón. ¿Por qué? Porque por fuera parece inaccesible, parece muy rara, pero cuando la abres es súper divertida y yo le tengo mucho cariño a esa fruta. Oye, te voy a decir que lo has definido perfecto. A Jordi es así, o sea, realmente mucha gente se piensa que por su aspecto frío, su aspecto así un poco serio, es serio y es al contrario. Cuando lo conoces es súper divertido, súper cercano y buena gente, porque es muy buena gente, Jordi. Sí, y a Pepe lo Y Pepe, definiría por favor. A Pepe lo definiría como un coco. A ver, dime por qué. Porque por fuera parece así muy elegante y muy serio, pero por dentro cuando le encuentras el juguito es muy divertido y también. Y tiene mucho morro. Tiene mucho morro el tío, ¿eh? Que el tío, o sea, no se calla nada, ¿eh? Que no. No. Que le dijiste que quería, porque a ti te gusta mucho el teatro. Te gusta mucho el teatro. Sí. Y tienes tablas, ¿eh? Tienes tablas, ¿eh? Porque aparte que hablas como una golondrina, ¿eh? No sé cómo se dice, pero bueno, ese pájaro que canta tan bien, como un ruiseñor. Hablas como un ruiseñor. Porque hablas tan bien, de verdad, que tienes la palabra justa para el momento justo, hija mía. De verdad. Muchas gracias. De verdad, no sé si haces teatro. Sí, teatro musical. Por eso se nota que tienes tablas. Mira, yo creo que podrás mezclar un poco los dos mundos. Un poco el mundo del artisteo, porque a ti te veo muy artista, y el mundo de la cocina. O sea, una cocinera cantante o algo así, te veo. Te veo. ¿Sí o no? Porque además eres muy jovencita y puedes hacer lo que te dé la gana. Porque pero una cocicantista. Dime. Que sería una cocicantista. Exacto, me encanta, una cocicartista, me encanta. O sea, es definitivamente el mejor adjetivo que podrías tener. Y oye, a nivel de invitados, ¿cuál ha sido el que más os ha gustado? ¿O el que más te ha hecho ilusión a ti conocer? Porque habéis conocido muchísima gente, ¿eh? A mí me ha gustado mucho que viniera Nando Yubay. Ay, Nando, sí. Que viniera Jordi Roca. Uh-huh. Y Martín Berasategui. Qué tío el Martín, ¿eh? Oye, sí. Garrote. ¿Qué dice? Sí, triple Garrote. ¿Cómo os lo pasasteis también, con él ahí dándole la última prueba de exteriores? Fue durilla, ¿eh? Fue durilla, en la Sagrada Familia. Todos luchábamos por la chaquetilla. Mucha tensión, entonces...
Mucha tensión. Oye, y Marcos, qué tío, ¿eh? Cómo nos hemos reído mucho con él también, ¿eh? Sí. De verdad, habéis sido para mí una de las mejores ediciones del Junior, os lo digo de verdad. Ahí lo puse en las redes y muchísima gente me dio la razón, ¿eh? Porque de verdad todos teníais ese punto diferente, erais muy diferentes entre vosotros, pero realmente al final eres como una macedona de frutas, ¿sabes? O sea, pero juntos erais el sabor perfecto, ¿o no? ¿Qué te parece esta definición? Súper bien. Pues oye, Valentina, ha sido un placer hablar contigo. Que tengas Igualmente. muchísima suerte en todo lo que hagas, que no cambies nunca, porque tienes un espíritu dentro tuyo, que vaya, un alma brutal, o sea, eres especial, como decían ayer los jueces y tu mami, que te quiere mucho, tu familia, todos, no desmerecemos a nadie porque te quieren todos, a tu pueblo, a Sant Boi, que visca Sant Boi, visca Sant Boi també, y nada, si quieres decir algo para acabar, adelante. Pues que yo me lo he pasado genial, lo repetiría 1000 veces y que ha sido una experiencia inolvidable. Un abrazo muy fuerte, Valentina. Cuídate mucho. Muchísimas gracias.